queridos amigos televidentes, es un gusto estar con ustedes nuevamente en tu programa Psicología Ahora para compartir estos temas de actualidad sobre los problemas que a veces tenemos, sobre los cuestionamientos y a veces no sabemos a quién acudir para responder estas dudas que se dan en los hogares, con nuestros hijos, con nuestra pareja, y por eso está este consultorio desde Telesucesos para ti. Es un gusto poder compartir contigo y bueno, hoy día vamos a hablar sobre el tema del perdón. Es un tema del que mucho se habla y a veces cuando tenemos un problema, un conflicto y nos quedamos enganchados en una situación, por lo general nos tienden a decir, pero ya perdona a esta persona, ¿no? Y a veces no sabemos cómo hacerlo. Tenemos la intención de perdonar, de dejar atrás una situación difícil y sin embargo, ¿cómo podemos hacer para realmente podernos desenganchar de una situación que en un momento dado nos dolió y que muchas veces cuando no logramos soltar nos puede dejar estancados y hacer que sigamos repitiendo situaciones similares, porque eso nos detiene que nuestra vida fluya, detiene que tengamos relaciones más positivas? ¿Cómo hacer para perdonar? Y también observar la parte psicológica de la importancia de dejar atrás las situaciones conflictivas, porque muchas veces cuando no hemos perdonado a nuestro padre, a nuestra madre, tendemos a repetir situaciones similares y ahí es cuando vienen los pacientes con una demanda de que tienen malas relaciones de pareja y que repiten patrones. Muchas veces esos patrones se originan desde un enganche negativo en la relación afectiva con el padre o con la madre, y eso es justamente lo que hay que trabajar en la terapia, el saber perdonar. Hoy día estamos con una especialista en el tema, ella trabaja muchísimo con el tema del perdón, es consejera familiar, es Eliette Andrade y está aquí para profundizar este hermoso tema del perdón. Vamos a un corte comercial y regresamos. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. No. Oh, es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Bueno, estamos de vuelta en el programa de hoy, el perdón, y estamos con la especialista que es Eliette Andrade para hablar sobre esto. Es una persona que a mí me han recomendado y justamente estábamos conversando que tenemos muchos amigos terapeutas en común, así que estamos en confianza. Bienvenida, Eliette, al programa, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Adriana, para mí el placer acompañarte el día de hoy. Bueno, he visto que es importante el tema familiar, queríamos hablar del tema de la familia, pero el perdón es un tema que va más allá, trasciende familia, pareja y relaciones humanas. Háblame un poco de cómo ves tú el tema de perdonar. Ya, nosotros le hemos puesto el nombre de perdón porque hay que darle un nombre. Sin embargo, yo considero que no es un tema de perdonar, sino de soltar, porque el perdón siempre implica el que tiene este acto magnánimo en el que digo yo soy mejor que tú y por eso voy a perdonar tus actos que no son correctos. Entonces, una vez que tenemos esto, significa que el dolor se mantiene. La gente cree que olvidar es perdonar, pero no se trata de olvidar, se trata de que tú puedas recordar sin que eso te produzca dolor. Entonces, el trabajo que tiene que hacer una persona que tiene un resentimiento no es con el recuerdo, porque el recuerdo cada vez que viene a tu mente lo vives una y otra vez y te va a causar sufrimiento y te va a causar dolor. Mientras que cuando tú trabajas con el dolor, que es lo que viene desde adentro, porque lo que te duele no es que está unido a la persona con la que tú estuviste, sino más bien a las heridas emocionales que tú vienes arrastrando desde el pasado.
Entonces, una vez que logras trabajar con el dolor de la persona, empieza a volverse mucho más fácil el trabajo de perdón. Y es básicamente esto, ¿no? Creo que se resume en perdonar no es olvidar, sino recordar sin que nos duela. Esto que comentaba al inicio del programa, ¿no? Es como muy típico el aconsejar. Ya perdónale para que superes y pases página, ¿no? Como que fuera una tarea súper simple. Si fuera así, pues la gente lo haría, ¿no? Obviamente. Lo que pasa es que el tema del perdón está muy unido a lo que yo te decía, ¿no? Las memorias emocionales. Y normalmente nosotros no solo reaccionamos por lo que nos está pasando en este momento, sino que vienen los dolores del pasado. Pongamos un ejemplo muy claro. Una mujer que ha sido engañada por su esposo, ¿no es cierto? Esta infidelidad a ella le produce un dolor enorme que ella considera que es por lo que está viviendo ahora. Pero resulta que en algún momento de su niñez su padre le fue infiel a su madre. Y ese es un dolor tan grande en ella, pero claro, quedó metido en el inconsciente y ella se olvida de la existencia de este dolor. Y cree que lo que le produce el dolor magno es el que tiene con su esposo. Exacto. Y mientras tú no sanas todas estas heridas que vienen desde el pasado, la persona no tiene la capacidad de ir perdonando. Y tú vas sanando, y es increíble dentro de la terapia, cuando tú vas viendo que la persona va soltando, empiezan a mejorar totalmente sus relaciones, porque además, una vez que tú aprendes del concepto, ya no te enojas, que es un poco lo que yo trabajo dentro de mi terapia, ¿no? O sea, que ya no generes resentimiento, porque empiezas a entender la dinámica de cómo son las relaciones y por qué se dan. Entonces soltamos la idea de la víctima y el victimario, y las personas pueden tener vidas mucho más felices y relacionarse de mejor manera. Sí, es muy frecuente cuando viene una persona a terapia que viene a trabajar un tema de su pareja, ¿no? Sí. Y claro, como terapeutas sabemos que cuando hay estos patrones repetitivos y relaciones que no son muy saludables, el rollo viene de la niñez. Entonces empiezas a explorar y es increíble que por lo general sí puede haber algún problema de resentimiento, a veces con el padre. Claro, estoy hablando de una mujer que se relaciona de forma conflictiva con los hombres. Puede ser también un hombre que se relaciona de forma conflictiva con las mujeres. Y entonces de una empezamos a trabajar con el padre y la madre, y claro, la persona dice, pero no, yo quiero trabajar esto con mi pareja, claro, sí. Pero sí, lo que tú dices es increíble. El rato que tú empiezas a soltar estas cosas, empieza a cambiar tu realidad en el presente, ¿no? Por supuesto. Un poco yo les hago la analogía esta a los pacientes, ¿no? Haz de cuenta que tú estás formado por el ADN de tu madre y el ADN de tu padre. Si tú estás resentido con uno de los dos, es como que estás actuando con la mitad. Menos si estás resentido con ambos, imagínate. Es como que quisieras correr una carrera sin piernas. Entonces, sí, cada uno de tus padres es como una pierna y lo que tú tienes que hacer es correr. Si es que tú te limitas, ¿no es cierto? Porque tienes el resentimiento, porque no quieres aceptar que tú tienes parte de ellos. Y en cierta manera este rechazo, este no tomar con amor, no tomar con dignidad lo que los padres son, nos impide crecer en la vida en todos los aspectos. Y mira que madre está muy vinculada a lo que es pareja, padre está muy vinculado a lo que es nuestro trabajo. La gente que tiene mucho problema con el dinero es porque tiene problemas con el padre. Entonces, cuando empiezan a trabajar estas cosas, es increíble cómo la vida de la gente empieza a cambiar y se dan cuenta de que tienen la posibilidad de reconstituir a través de no idealizar. El problema es que nosotros idealizamos, ¿no? Y tenemos como en mente esta idea de mamá y papá perfecto, que tienen que ser como el ideal que yo me propuse en la vida. Y un poco no es así. O sea, papá y mamá son seres humanos que cometen errores, y mientras tú no entiendes que el respeto es aceptarles tal y como son, sin querer cambiarles, sin tratar de convertirles, no sé, en los héroes de nuestros cuentos, porque un poco es lo que va pasando. Nosotros creo que queremos inventarnos algún tipo de héroe en nuestra cabeza y considerar que eso es papá, y cuando no calza, porque tú te topas con la realidad, porque se cayó del pedestal, porque papá fue infiel, dices, caramba, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde le cuadro si papá no es Superman? Es un señor que se puso el calzoncillo encima de la malla. Y empieza a ser ridículo, pero tú tienes que trabajar en esa parte para que puedas crecer como persona, para que puedas caminar, porque si no tienes piernas, ¿cómo caminas? Sí, claro, y tendemos mucho a idealizar a nuestros padres y a nuestras parejas también, ¿no? Como que buscamos a esa madre, ese padre inicial de nuestra primera infancia, contenedor, que les vemos como los héroes. Igual nos pasa cuando empezamos una relación, empezamos imaginando que es como algo mágico, ¿no? Ahora, para no perdernos del tema, te quería hablar sobre qué hacer para perdonar, porque no todas las personas van a ir a
a una terapia, brevemente para las personas que nos están viendo, si yo siento que tengo algo aquí que no logro soltar, ¿qué recomendarías? Ya, lo primero sería que la persona trabaje con el dolor, que se dé cuenta de qué es lo que le duele y que entienda que los sentimientos no nos los producen otras personas, porque normalmente tenemos la idea de creer que alguien nos puede producir dolor. Entonces yo te digo, Adriana, me hiciste sentir mal. O sea, empezando por esa parte donde yo me deshago de la responsabilidad de cómo yo me siento, estoy teniendo ya un problema. Entonces, lo primero es cambiar esta visión, o sea, simplemente un proceso de programar nuestro lenguaje de manera adecuada. O sea, no es que me hirieron, no me lastimaron, no me maltrataron. Yo elegí sentirme así. Y luego empiezas a cuestionar, ¿por qué elegí sentirme así? Y cuando empiezas a hacer este trabajo personal, porque no necesitas tampoco ni siquiera contarle a nadie, a veces basta con ir escribiendo una pequeña carta, decir yo me sentí así y este dolor me recordó a qué, me conectó con qué, es la primera vez que me siento así. Son pequeñas preguntas que podemos ir haciéndonos a nosotros mismos para ir encontrando respuestas finalmente, porque es lo que necesitamos. O sea, finalmente cuando tú tienes una respuesta puedes trabajar con el dolor. Y entonces de pronto te conectas con tu infancia prima y descubres que, claro, lo que te hizo tu amiga te recordó a lo que te hizo tu amiga en la primaria y te habías olvidado totalmente. Pero para esto es como encontrar un momento de soledad. Yo sí les recomiendo a las personas que busquen momentos de intimidad. Nosotros buscamos a veces refugio en amigos para que nos aconsejen y a veces las respuestas no están afuera, están adentro, porque obviamente una persona de afuera te va a aconsejar a través de su experiencia, claro, y no va a poder ver. Y viene impregnado el consejo de lo que esta persona ve en la vida y considera que es adecuado. Y lo que estuvo viviendo en su momento dado. Mientras que si es que tú te sientas en tu interior y empiezas a hacerte estas preguntas, que básicamente son, o sea, yo me siento así, ¿dónde está este sentimiento? Porque normalmente lo ubicamos en una parte de nuestro cuerpo. Al darme cuenta que no es en todo mi cuerpo, que no soy toda yo la que siente esto, me puedo liberar un poco y empiezo a modificar el pensamiento, ¿no es cierto? Y trato de acordarme dónde antes o cuándo antes me sentí así. Y esto se lo puede hacer en la soledad. Otra forma muy... Ahora digamos que la persona ya reconoce, esto me recordó lo que me hizo mi esposa, esta vez que mi mamá no me prestó atención, porque a veces pasa que las personas reaccionamos de forma exagerada y entonces viene la pareja y dice, pero si no le hice nada. Por supuesto, es que no le hizo nada. Exacto. Claro, lo que está permitiendo que esta persona reaccione es esta sensación que tuvo en la infancia, ¿no es como una herida, ¿no? Cuando estás lastimado y alguien te topa suave, gritas, ¿no? Claro. Entonces, eso es importante aclarar. Pero bueno, una vez que tienes el dolor y lo puedes ver, empiezas a darte cuenta cómo tu percepción te hace ver que mamá no te prestaba atención. Y es increíble, porque tú te das cuenta luego a través de eso, en verdad mamá no me prestaba atención nunca, porque además usamos esta palabra tan linda, ¿no? Nunca me hacía caso, nunca. Siempre es la otra. Entonces, una vez que dices nunca y empiezas a analizar y te das cuenta que a lo mejor ese día no te prestó atención porque tenía un té de las señoras que venían a la casa y estaba mamá muy ocupada, ¿no es cierto? Entonces, ahí empiezas a soltar y te das cuenta que realmente es algo que tú elegiste ver así. Porque generalmente son estos los patrones de comportamiento que se van anclando en nosotros y claro, lo que hacemos es irlos poniendo en nuestra vida cotidiana porque no se han sanado. Sí, esto que tú dices me hace pensar el darnos cuenta que también, si nuestra mamá y nuestro papá son seres humanos y no pueden el 100% del tiempo actuar como nosotros esperaríamos, ¿no? Y es natural que haya podido haber un momento de roce o tal vez una hablada, que es normal, pero no significa que no ha habido un cariño en general. Que no te amó, eso, ¿no? Por supuesto, pero bueno, un poco también nuestros problemas están dados porque desde que somos niños aprendemos o se nos ancla la idea de que para merecer el amor tenemos que ser perfectos, porque cuando papá o mamá se enojan y nos hablan, el niño ¿qué dice? Cuando yo soy malo, no me merezco que me quieran. Y claro, esto es como una impronta que se marca totalmente, como un estigma en el alma de las personas. Y conforme va pasando el tiempo, es como que necesitan la aprobación de las demás personas. Por eso cuando a alguien le dicen, no, ya no te amo, ya no quiero seguir contigo, parece que se acaba el mundo. ¿Por qué? Porque le están diciendo, tú no eres digno de ser amado.
Entonces no eres importante, no eres merecedor y vuelve este dolor de la infancia, ¿no es cierto? Sí, y claro, vamos esforzándonos por buscar el amor de las demás personas. Sí, y ahí podemos caer también en otro tipo de problemas, que es enfocarnos mucho en complacer al resto, en hacer las cosas por lograr un reconocimiento y no porque realmente me gusta. Entonces voy al trabajo, estoy acumulando bienes, no es porque realmente me gusta hacerlo, me interesa, sino para que el resto me aprecie, y busco el amor por el lado que no es. Y esto va un poco a las interpretaciones erradas, ¿no? Por supuesto, y tiene muchísimo que ver con el perdón también, porque como estamos haciendo y estamos dando, estamos esperando. O sea, yo estoy esperando que tú te des cuenta que yo estoy haciendo esto por ti. Y si tú no te das cuenta que yo me estoy esforzando, que yo me estoy sacrificando por ti, me voy a resentir. Claro. Ahora, Eliet, en un tema más fuerte, por ejemplo, se me ocurre una violación. Es difícil poder tener una empatía con una persona que generó tanto malestar. ¿Cómo hacer para perdonar estas situaciones extremas? Ya, una vez más nos conectamos, ¿no?, con el dolor y no con el recuerdo, porque una vez que la víctima recuerda, es como que es violada una y otra vez. Entonces esto es súper destructivo y es un poco lo que pasa, y por eso sufre muchísimo una persona que ha sido violada, porque cada vez que recuerda vuelve a darse la situación de la violación. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es empezar a trabajar con qué pasó conmigo y en qué parte también hay en nuestro inconsciente una necesidad de que esto haya pasado para desatar algo más. Y qué es lo que podemos aprender y qué es lo que podemos generar desde esta situación a la que hemos calificado de terrible, mala, malvada, entendiéndola como un aprendizaje, no como un proceso en el que hemos sido victimizados. Entonces tú vas soltando y vas aprendiendo, y bueno, muchas pacientes empiezan a darse cuenta que su trabajo también es enfrentarse al miedo, liberar a sus hijos, proteger a sus hijos, y a veces comunicar, y a veces hacer trabajo con respecto a este tipo de cosas. O sea, empezar a hacer prevención, enseñar, conversar, comunicar, porque es un tema del que no se habla. Por ejemplo, las violaciones de niños, tú debes saber, es muy común, y es algo que no se habla. Es como un tabú, ¿no? Ajá, no, eso no se dice, porque además pasa dentro de la familia. Incluso los mismos padres, cuando el niño va y les cuenta, se comportan como que no hubiera pasado nada, cuando el violador es un tío, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, nos hacemos los locos y aquí no ha pasado nada. Entonces, empezar a enfrentar estas situaciones ya es producir un cambio. O sea, empezar a hablarlo, empezar a abrirse. Pero, obviamente, tú vas trabajando, entendiendo que eso de pronto conlleva algún tipo de misión o tiene algún proceso existencial. Entonces, cuando tú puedes conectarte con esa parte de las situaciones, es mucho más fácil que se genere una sanación. Obviamente cada paciente darle un sentido a lo que me pasó. A veces algo que parece malo es una llamadita de emergencia de decir algo tengo que cambiar, y es como un símbolo que aparece en nuestra vida. Decimos, ¿por qué me pasa esto tan grave? Pero es tal vez porque inconscientemente lo traemos a nuestra vida para tomar una desviación. Claro. Y estas situaciones difíciles hacen que la persona cambie de decisión y tome otro rumbo en su vida. Tome otro rumbo, porque la vida es súper buena maestra, ¿no? Cuando no quieres aprender, te repite la lección una y otra vez. Y por eso hay gente que dice, ¿por qué me pasa esto a mí una y otra vez? ¿Por qué yo no puedo ser feliz? ¿Por qué yo no tengo una buena pareja? ¿Por qué siempre me tocan novios maltratantes? Bueno, algo hay que trabajar contigo, no es que los hombres estén mal, porque esa es la respuesta, es que no, mijita, así son todos los hombres. Exactamente. Y tampoco se trata de hacer esta generalización, porque no es ese el punto. El punto es ir entendiendo que obviamente hay algo dentro de ti que tiene que ser trabajado. O sea, para mí es muy claro y muy clásico el ejemplo de la mujer que tenía el novio de muchísimos años, que decía, bueno, a mí nunca me pidió matrimonio, nos peleamos y a los 3 meses conoció otra chica y a los 2 meses se casó. ¿Y qué pasó? Dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no se casó conmigo? Y claro, normalmente lo atacamos a él. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú trabajas con la persona te das cuenta que tenía un miedo al compromiso terrible. Entonces inconscientemente estaba dando las señales de, yo no me quiero casar, entonces no me vayas a proponer que yo no te voy a aceptar realmente. Y claro, el otro capta, porque no es que estamos separados, nosotros también accionamos conjuntamente y con una energía. Por eso dicen que cuando está el roto se junta con el descosido, porque atraemos, y un poco la víctima y el victimario cuando se ven, se reconocen. De manera inconsciente, justo hablamos de este tema con Fabricio Ojeda aquí,
¿no? Sí. Que tú escoges la pareja inconscientemente a partir de tus propias falencias o necesidades de aprendizaje. Entonces, no es coincidencia que dos personas se junten, ¿no? No. Tienen que aprender los dos mutuamente. Por supuesto, y el perdón es parte del aprendizaje. Y obviamente, como les venía explicando, le decimos perdón porque no hay otra manera de poner, sí, pero es un entendimiento de lo que pasa. Entonces, desde otra visión. Desde otra visión. Entonces, no es que necesitas decir, como yo soy tan buena persona, te voy a perdonar a ti que eres tan malo, que es un poco lo que a veces hacemos. Y ese es el falso perdón. Y las mujeres muy a menudo, que somos tan resentidas, tenemos esta tendencia, ¿no? A decir, no, yo ya le perdoné. Pero claro, cada vez que tenemos una pelea, ¡ting!, le hago acuerdo a todo claro, ¿te acuerdas la lista de todo lo que pasó? Y claro, esto normalmente tiende a mermar muchísimo nuestras relaciones. Cuando tú no sanas, cuando tú no perdonas, empiezas a irte comiendo todo el bagaje de lo bueno que tiene, porque todo lo malo empieza a estar vivencial todo el tiempo. Porque obviamente no podemos vivir una realidad adecuada, porque la realidad está generada desde lo que está en nuestra cabeza. Entonces, si en nuestra cabeza está que esta persona es mala y que nos maltrata y que no nos quiere, eso es lo que vamos a ver permanentemente. Entonces, tiene que ser sanada esta visión para que puedas verle a tu pareja en bien, para que puedas ver a tu papá, a tu mamá en bien, a tus hermanos en bien. Así es. Eliet, una cosa te quería mencionar, ¿no? De lo que te escucho es también el desapegarnos un poco, ¿no? Porque nos movemos mucho por el ego. Es como, a mí, ¿cómo es que él me hizo eso, no? Y entonces nos resentimos más porque asumimos que los otros tienen que portarse como nosotros esperamos, ¿no? Claro. Y aquí lo importante de decir no, el otro también tiene sus necesidades, tiene sus defectos, tiene sus miedos, y muchas veces cuando nos lastiman es porque el otro tal vez está en un estado de conciencia bajo y no se da cuenta. Claro, está también a partir de sus propias necesidades actuando. Obviamente, o sea, nadie va a venir a decir, a menos que estemos hablando de un acto muy perpetrado, ¿no es cierto?, como una violación o algo así, en el que deliberadamente estás lastimando a alguien, pero de pronto hacerte un comentario, decirte algo, o decirte algo que sale del fondo de mi corazón en ese momento, puede estar hablando de mis dolores, y es tu elección hacerte cargo de mi dolor o no. Por eso, no depende de lo que yo te insulte que a ti te duela, depende más bien de lo que tú llevas dentro. Porque es así como funciona. O sea, dos personas, por ejemplo, pueden ver que un niño se cae de una bicicleta, ¿no es cierto? Si es que lo externo produciría nuestros sentimientos, deberíamos reaccionar igual. Sin embargo, no reaccionamos igual. A lo mejor el uno se ríe y el otro se desespera. El que se desespera posiblemente tuvo un pariente que murió cayéndose de una bicicleta. Entonces, es obvio que este bagaje interno le haga reaccionar de manera diferente. Entonces, puede pasar exactamente igual. Por ejemplo, dentro de un hogar, un hombre puede reaccionar muy mal el momento que su esposa le dice, pero no dejes las toallas botadas en el piso, porque le recuerda que su mamá solía decirle eso, pero con un tono chillón, y además le golpeaba. Sí. Entonces, como es grande, dice, yo me voy a defender de esta bruja que me quiere golpear, e inconscientemente te ataca. Sí, qué importante es, como tú decías, sentarnos un momentito y ver en nuestro interior y tratar de observar por qué tenemos estas debilidades, de dónde se originan, y cambiar un poco el switch, ver las cosas de una forma distinta. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, me ha encantado conversar contigo. Me gustaría que dejes tu número para que las personas que nos estén viendo, si quieren una cita contigo, se puedan contactar. Por supuesto, para que las personas que quieran comunicarse conmigo pueden llamar al 098-44-33-761. 098-44-33-761, con gusto les atiendo. Gracias, Eliet. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde. Quiero invitarles a ver el reprise del programa el día domingo a las 6 de la tarde, y también estos programas se suben a YouTube, así que si quieren ver algún programa en especial, ponen Psicología Ahora y van a ver todos los programas que hemos tenido. Ha sido un gusto estar contigo y nos vemos el próximo jueves.